Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Demos paso a la narración de hoy. Te recordamos que la historia, que vas a escuchar a continuación, puedes leerla en el link de la descripción. El bosque del terror de Iba Dan, conocido en todo el país como el siniestro bosque de Soka, guarda una historia inquietante en sus entrañas. Ubicado en las afueras de la ciudad de Iba Dan, capital del estado de Oyo, en el suroeste de Nigeria, este lugar adquirió notoriedad el 22 de marzo de 2014, cuando un descubrimiento accidental sacudió a la comunidad. Un motociclista local, transitando por la zona, se encontró con una escena escalofriante: 20 cadáveres humanos descompuestos y cientos de cráneos dispersos entre la vegetación del bosque. Las investigaciones policiales posteriores trajeron a la luz una sorpresa aún más perturbadora: más de 20 personas fueron rescatadas en condiciones extremas de inanición, aferrándose precariamente a la vida. Tras este horripilante hallazgo, el entonces gobernador del estado de Oyo, Abiola Ajimobi, realizó una visita al lugar, que reveló más evidencias inquietantes. En el área se localizó un edificio donde se encontraron diversas pertenencias, desde ropa para adultos y niños hasta tapetes y otros objetos cotidianos. Todo apuntaba a una serie de actividades atroces, ejecutadas bajo las sombras por secuestradores y practicantes de rituales de magia negra. Se creía que estos actos de brutalidad, patrocinados por figuras poderosas, empleaban carne humana como parte de ceremonias ritualistas, dejando una huella de horror entre los habitantes de la región. Los feminicidios en Ciudad Juárez, también conocidos como las muertas de Juárez, evocan una tragedia que ha marcado profundamente la historia de esta ciudad mexicana. Situada en el estado de Chihuahua, Ciudad Juárez se ha convertido en el epicentro de una crisis que comenzó a ser documentada desde enero de 1991 y que, para el año 2012, ya contabilizaba más de 700 mujeres, niñas y adolescentes asesinadas. Esta violencia, que ha sido una constante en la región desde finales de los años 80, se distingue por su razón de género. Las víctimas suelen ser menores de edad, adolescentes y mujeres jóvenes, muchas de ellas entre los 9 y los 25 años, pertenecientes principalmente a sectores marginados, como estudiantes o trabajadoras de clase baja. Antes de ser asesinadas, estas mujeres enfrentan agresiones brutales, donde violaciones y torturas son actos comunes. El grado extremo de violencia y la falta de acción por parte de las autoridades de los 3 niveles de gobierno han generado indignación internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos incluso señaló al Estado mexicano como uno de los principales responsables de esta negligencia. Frente a esta realidad desgarradora, varias organizaciones y activistas han alzado la voz para apoyar a las madres y familiares de las víctimas. Grupos como Casa Amiga, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Justicia para Nuestras Hijas y la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez han liderado iniciativas para buscar justicia y reparación. Los asesinatos en serie de Irán, conocidos como los asesinatos en cadena, representan uno de los capítulos más oscuros en la historia reciente del país. Entre 1988 y 1998, una serie de desapariciones y homicidios sacudió a la nación, cobrando la vida de intelectuales disidentes que se habían atrevido a criticar el sistema de la República Islámica desde la Revolución de 1979. Más de 80 víctimas, entre escritores, traductores, poetas, activistas políticos y ciudadanos comunes, fueron eliminadas mediante métodos escalofriantes: accidentes automovilísticos amañados, apuñalamientos, tiroteos disfrazados de robos y hasta inyecciones de potasio para simular ataques cardíacos. Este patrón de asesinatos permaneció oculto hasta finales de 1998, cuando el brutal asesinato de Darius Forowar, su esposa Parvane Eskandari Forowar y 3 escritores disidentes en un lapso de 2 meses reveló la magnitud de la tragedia. El líder supremo, Ayatollah Ali Jamenei, negó cualquier implicación gubernamental, atribuyendo los crímenes a los enemigos de Irán. Sin embargo, en 1999, tras una ola de protestas y una investigación periodística, los fiscales señalaron a Saeed Emami, viceministro de Inteligencia y Seguridad Nacional, como el autor intelectual. Emami, quien lideraba una célula de elementos rebeldes, se suicidó antes de que las investigaciones pudieran profundizarse. En un juicio que fue calificado como una farsa por las familias de las víctimas y organizaciones de derechos humanos,
3 agentes del Ministerio de Inteligencia fueron condenados a muerte y otros 12 a prisión. Muchos creen que estos asesinatos fueron un intento de frenar la apertura cultural y política, promovida por el presidente reformista Mohammad Khatami. Las teorías apuntan a que los condenados eran meros chivos expiatorios, mientras que los verdaderos responsables incluían figuras de alto rango, como clérigos influyentes. Aún envueltos en el misterio, los asesinatos en cadena dejaron una marca imborrable en la sociedad iraní. El intento de asesinato de Saeed Ajjarian, un editor clave en el descubrimiento de estos crímenes, en marzo de 2000, subraya que los autores intelectuales podrían seguir en las sombras. Aunque sobrevivió al ataque, Ajjarian quedó paralítico, convirtiéndose en un símbolo de la lucha por la verdad y la justicia. La carretera de la muerte. Desde los primeros años de la década de 2020, un tramo de 26 kilómetros de la carretera federal 85, entre Monterrey y Nuevo Laredo, ha sido escenario de una serie de desapariciones y asesinatos que han dejado a México estremecido. Las víctimas, en su mayoría hombres adultos, aunque también mujeres y familias enteras, han enfrentado destinos trágicos en esta carretera que ahora carga con una sombría reputación. Solo 18 de las víctimas han logrado sobrevivir para contar sus historias. Relatan cómo hombres armados, sin identificaciones visibles, los obligaron a bajar de sus vehículos y los sometieron a brutales torturas. Según las investigaciones, los principales responsables serían grupos del crimen organizado, probablemente vinculados a algún cártel de droga. Sin embargo, no se descarta que algunos casos hayan sido obra de delincuentes solitarios. El número total de víctimas sigue siendo incierto. Dependiendo de la fuente, se habla de entre 86 y más de 200 vidas perdidas. En medio de este panorama, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ha reconocido oficialmente 71 casos, dejando entrever el enorme desafío que enfrenta para abordar esta crisis. Este tramo de carretera, antaño transitado con confianza, se ha convertido en un símbolo de la violencia implacable que amenaza la seguridad de los ciudadanos. Una región marcada por la incertidumbre y el miedo, donde las historias de los sobrevivientes y las cifras oficiales apenas arañan la superficie de una tragedia que continúa desarrollándose. El monstruo de los mangones. Un nombre que evoca terror y misterio, atribuido a un asesino en serie colombiano cuya identidad permanece en las sombras. Entre las décadas de 1960 y 1970, la ciudad de Cali se convirtió en el escenario de una serie de crímenes atroces, con entre 30 y 38 víctimas, en su mayoría menores de edad, que encontraron un trágico final en terrenos baldíos y apartados. Se cree que este oscuro personaje era oriundo de Cali, una ciudad que, en aquellos años, vivió bajo la sombra de sus actos. Sus víctimas eran secuestradas y llevadas a lugares remotos, donde enfrentaban un destino marcado por la violencia y el horror. Para algunos, el monstruo de los mangones no es más que una leyenda urbana, un mito que creció con el tiempo. Pero para otros, su existencia es tan real como los crímenes que se le atribuyen, llegando incluso a ser comparado con el infame Luis Alfredo Garavito. El modus operandi de este asesino era tan macabro como perturbador. Se caracterizaba por la inserción de agujas en el corazón o el tórax de sus víctimas, además de someterlas a agresiones, violaciones sexuales y torturas inimaginables. Se dice que utilizaba jeringas para extraer la sangre de los menores, dejándolos pálidos y desprovistos de vida. Era descrito como un auténtico sádico, un violador despiadado, un ser oscuro y demente, una especie de vampiro humano que sembró el miedo en toda una generación. Este caso, uno de los más relevantes y populares de su tiempo, dejó una marca indeleble en la memoria colectiva de Cali. Ya sea como mito o como realidad, el monstruo de los mangones sigue siendo un símbolo de los horrores que pueden acechar en las sombras, recordándonos que, a veces, la línea entre la leyenda y la verdad puede ser aterradoramente delgada. El asesino de Atlanta. Entre los años 1979 y 1981, la ciudad de Atlanta, Georgia, se convirtió en el escenario de una de las series de asesinatos más impactantes de la historia de Estados Unidos, conocidos como los asesinatos de niños de Atlanta. Durante 2 años, al menos 28 niños, junto con varios adolescentes y adultos, todos ellos afroamericanos, fueron víctimas de una violencia que dejó una huella imborrable en la comunidad. En el corazón de esta trágica historia se encuentra Wayne Williams,
un hombre afroamericano nacido en Atlanta, quien tenía tan solo 23 años cuando se cometió el último asesinato. Arrestado en medio de la creciente desesperación por resolver los casos, Williams fue juzgado y condenado por 2 de los asesinatos de adultos, lo que le valió 2 cadenas perpetuas consecutivas. Aunque la policía posteriormente lo vinculó con algunos de los asesinatos de niños, nunca se le acusó formalmente en ninguno de esos casos. A pesar de ello, Williams ha mantenido su inocencia, incluso décadas después de su condena. Con el paso de los años, las preguntas sobre su culpabilidad y sobre los verdaderos responsables de estos crímenes han persistido. En marzo de 2019, impulsada por la orden de la alcaldesa Keisha Lance Bottoms, la policía de Atlanta decidió reabrir los casos con la esperanza de que los avances en tecnología forense y criminología pudieran finalmente arrojar luz sobre una de las mayores tragedias que la ciudad ha enfrentado. Estos asesinatos no solo fueron un golpe devastador para las familias afectadas, sino que también dejaron al descubierto profundas desigualdades sociales y raciales que aún atormentan a la sociedad. La historia de los asesinatos de niños de Atlanta sigue siendo un recordatorio escalofriante de cómo la injusticia y el misterio pueden entrelazarse, dejando a una comunidad con preguntas que aún buscan respuestas. Llegamos al final de la narración de hoy. Si nos escuchas desde Spotify, no olvides seguirnos para no perderte ningún episodio. Si estás viéndonos en YouTube, te invitamos a suscribirte y activar la campanita para recibir todas las novedades. Y si llegaste aquí desde TikTok, no olvides visitar la descripción de nuestro canal en YouTube, donde podrás leer más detalles sobre esta historia. Que tengas buena noche.